Por la señal de la Santa Cruz, de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. Sucedió que por aquellos días se fue él al monte a orar, y se pasó la noche en la oración de Dios. Cuando se hizo de día, llamó a sus discípulos y eligió 12 de entre ellos, a los que llamó también apóstoles: a Simón, a quien llamó Pedro, y a su hermano Andrés, a Santiago y Juan, a Felipe y Bartolomé, a Mateo y Tomás, a Santiago de Alfeo y Simón, llamado Celotes, a Judas de Santiago y a Judas Iscariote, que llegó a ser un traidor. Bajando con ellos se detuvo en un paraje llano. Había una gran multitud de discípulos suyos y gran muchedumbre del pueblo, de toda Judea, de Jerusalén y de la región costera de Tiro y Sidón, que habían venido para oírle y ser curados de sus enfermedades. Y los que eran molestados por espíritus inmundos quedaban curados. Toda la gente procuraba tocarle, porque salía de él una fuerza que sanaba a todos. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Gracias, Señor, por regalarnos estar aquí unidos, alma con alma, en torno a tu humanidad eucarística, para escucharte con los oídos de nuestra alma. A veces hacemos tanto ruido nosotros con lo que queremos, sentimos, pensamos, nos dicen, que no te escuchamos. Y esta es una oportunidad, ya no solo por la que nos regalamos de parte del Señor nosotros aquí cada día, dentro del sagrario, alma con alma, unidos, apoyándonos unos a otros para poder escucharte a ti, que a veces es difícil, porque nos escuchamos a nosotros mismos. Ya no solo por eso, sino porque es que en realidad, en cualquier momento, por ejemplo, vosotros no sabéis dónde está este sagrario. Bueno, sí, algunos lo sabéis, pero es más, alguien ha estado, de los que estáis aquí, alguien ha estado frente a este sagrario, pero no, da igual. Puede ser el sagrario que está en el seminario más numeroso de jóvenes del mundo, en Indonesia, en una ciudad pequeña que se llama Flores, o puede ser en el sagrario del mismísimo San Pedro, ahí en el centro arriba, hermoso, debajo del baldaquino, o puede ser, o sea, ahí al lado, o puede ser este u otro, el vuestro, el de, en fin. Pero está el Señor. Y nuestra imaginación, que es de la mente, depende del alma, si queremos. Y el amor nuestro en el alma puede trasladarnos al sagrario que sea. Que ya tenemos la foto en mente o lo que sea. Si queremos, se lo pedimos y Él nos traslada con nuestra alma. Pues asimismo, más allá. Si queremos, te percibimos a ti. Espíritu Santo, aquí al lado de cada uno. Si queremos, te escuchamos. En oración, hablamos contigo, nos contestas, nos ayudas a ver alternativas como lo que nos has enseñado aquí en Los Misioneros. Ver primero, razonar primero alternativas, pros y contras. Y después de entre esas alternativas y esos pros y contras, ¿cuál beneficia a más almas? ¿Cuál beneficia a más de tus almas? Más y mejor. Y es entonces, quizá no sea la que más nos agrade, la alternativa que más nos guste, quizá no sea la que más dinero nos dé, yo qué sé, o prestigio, o nos haga quedar bien, que nos gusta mucho quedar bien y aplastar al otro a veces, pero es la que tú quieres. Y no lo haces ver en la oración. Este Evangelio de hoy es muy hermoso porque tú nos estás diciendo que hablemos contigo, que nos apartemos del mundo, porque hay ruido. Hay mucho ruido y a veces el ruido lo generamos nosotros mismos. Hay mucho ruido. Es que me dijeron, es que vi un coach que decía que es que primero debo amarme a mí mismo para después dar amor a los demás. Es que tantas cosas que hay. Y el Señor hoy inicia el Evangelio diciendo: sucedió que por aquellos días se fue él al monte a orar. ¿Por qué siempre se va al monte? ¿Por qué siempre se va por la noche? ¿Por qué siempre se va? Si no era el monte, pues era hacia el lado de Egipto, hacia el desierto, dice en otro momento del Evangelio. Se apartó al desierto a orar. ¿Por qué? Si él era Dios, yo me imagino
que siendo Dios puede estar en medio de una caravana de ruido, de un mercadillo y de no sé qué, y él estar absolutamente enchufado con Dios Padre. Pues no, es que todo es lección en nuestro Señor Jesucristo, que es Dios, sí, pero era persona, era humano, tenía corazón de sentimientos irracionales como nosotros. Que no pecaba, no, pero tenía corazón, tenía cansancio físico, era humano. Por eso nos enseña tantas veces en el Evangelio que hay que apartarse a orar. Incluso nos dice, mira, casi que nos dice, si no puedes, porque pues no tienes un desierto al lado, no tienes una montaña al lado, pues enciérrate en tu habitación, lo dice en el Evangelio. ¿Quién no tiene una habitación donde encerrarse en algún momento? Perdonad la ordinariez, pero tengo un amigo hace años, alto directivo, me decía, no tengo en esta empresa, una torre de oficinas. Y se encerraba en un cuarto de baño. En ese entonces no existían tantas cosas como hoy, pero se metía su radiecito con música gregoriana que tenía una emisora de Roma y no sé qué y tal. Bueno, y ya la gente sabía, ese que está ahí con ese ruido, ese es fulanito. Pero oraba en medio de un ruidajón que había en todas esas oficinas impresionantes. Este Evangelio de hoy es impresionante porque nos dice, cada palabra dice, se fue él, o sea, Jesucristo, que es Dios, al monte, pues porque ahí en medio, a orar. Y se pasó la noche en la oración de Dios. El silencio con Dios, contigo, Señor, es tan maravilloso, tan maravilloso. Cuando no hay nadie que te moleste, que te interrumpa, llamadas, WhatsApps, es maravilloso estar contigo en silencio. Y no creo que nadie tenga la medida extrema de tener que ir a un cuarto de baño. Pero vamos, si es necesario, ¿por qué no? Encerrados, en silencio, hablando contigo. Y dice que te fuiste al monte a orar, se pasó la noche en la oración de Dios, y palabras más adelante dice, y eligió. Toma ya. O sea, Jesucristo también tenía que elegir, siendo Dios. Si Jesucristo tenía que elegir, imaginémonos nosotros, que nos confunden tanto con tantas falsas bondades. El ángel de luz. Conviene que tal cosa, conviene que tal otra, mira qué tal, está triste por culpa tuya, no sé cuántas cosas. No, es que yo tengo que cumplir la voluntad de Dios, no la voluntad que me imponga el entorno. Eligió. Pasó la noche en la oración de Dios y eligió, dice el Evangelio. ¿Qué eligió? Pues nada más y nada menos que dice que estaba con los discípulos y eligió de entre ellos a los 12 apóstoles. Primero llamó a sus discípulos, en el Evangelio dice que eran 72. Llamó a sus discípulos y eligió 12 de entre ellos. Y les llamó también apóstoles, porque dice también, no dejan de ser discípulos para pasar a ser también apóstoles. Eligió, se pasó la noche en la oración de Dios y eligió. Luego dice más adelante que bajando con ellos se detuvo en un paraje llano, había una gran multitud de discípulos suyos y gran muchedumbre del pueblo. O sea, estaban los 12 apóstoles ya elegidos, 72 discípulos y una gran muchedumbre del pueblo. Toda la gente procuraba tocarle, porque salía una gran fuerza de él. A nosotros se nos ofrece con todo lo ya aprendido, con todo lo ya vivido, porque la verdad es que conocer a Jesucristo desde su palabra, y no porque haga propaganda del título que le damos a esta experiencia espiritual, pero es que es maravilloso conocer a Jesucristo desde su palabra. Me llegó un vídeo, vamos, no soy seguidor de prácticamente nadie, más que del padre Enrique y sus homilías, pero el padre Luis Toro, que le conocéis todos, venezolano, es impresionante cómo se echa esas horas hablando del Evangelio al derecho, al revés, es envidiable cómo se sabe el Evangelio. Y entonces me llegó uno que le invitaron a un seminario muy grande, también había religiosas, y decía, es que nos mandó a predicar el Evangelio. No nos mandó a predicar, digo palabras textuales, ni a teólogos ni a filósofos, descaradamente lo dice, porque les estaba hablando a los seminaristas y les estaba regañando a ellos y a sus profesores. Dice, ¿cómo es que tenéis 9 asignaturas y no alcanza el día para los deberes, para las tareas de las 9 asignaturas? Menos alcanza para la oración individual.
Y bueno, les pego un regaño cariñoso con mucho amor de advertirles que el que no está orando con la palabra de Jesucristo, porque es que Él es la palabra de Jesucristo, complementa un poco, sí, complementa con San Pablo, pero es que es la palabra de Jesucristo porque es Dios. Y Él dice, nos ha mandado el Señor a ser mensajeros de la palabra de Jesucristo, y lo dice con pasajes en el Evangelio muy concretos que también los respalda en San Pablo. Si nosotros hacemos este recorrido todos los días, es porque queremos nutrirnos directamente de Dios. No es que sea malo leer bueno, siempre que esté, porque ya sabéis lo que dijo Benedicto XVI, que los principales enemigos de la Iglesia eran teólogos, que tristemente. Bueno, hay que saber a quién leemos, vale. Pero es que nos tenemos que nutrir de Jesucristo, que es Dios. Esta oportunidad nos la dio Dios directamente. Preparó el camino 2000 años y ahora tenemos otros 2000 más, pero ya con Él. Aprendamos de cada palabra. Aprendamos de cada palabra, de cada giro, de cada expresión, de cada situación. Él era hombre humano, y aunque era Dios, también necesitaba silencio para apartarse a orar y para tomar una decisión. Estuvo orando toda la noche, dice, se pasó la noche en la oración de Dios y eligió. ¿Hacemos nosotros eso? Pues no digo pasarnos toda la noche, para eso tenemos un horario. Esta oración de ahora, a lo mejor la individual que tenéis con el balance al final de la tarde. En fin, que estemos a solas con el Señor, contigo, Señor, que eres Dios y eres humano. Pasaste por todas las penurias nuestras humanas, mentales y emocionales. Lo que pasa es que no podías pecar. Pero nos comprendes, lo has vivido y nos has demostrado que lo has vivido y lo estamos viviendo aquí contigo día a día. Y nos estás diciendo, apártate a orar, habla conmigo, yo te hablaré al oído, entraré en tu alma, si estás en gracia y te arrepientes, me pides perdón, te perdono y entro en tu alma. Y te hablo al oído del alma y te digo cómo regir esa mente y ese corazón y cómo elegir la alternativa adecuada, cómo discernir. Es así, orando. Si no oramos, solo rezamos con perdón y amor a todos los rezos. Ahora mismo vamos aquí a rezar el Santo Rosario, por supuesto, pero es que tiene que ser con un sentido de ofrecimiento al Señor por sus almas, que es su única voluntad. Y nuestras decisiones que consultamos aquí en la oración con el Señor es para beneficio de sus almas. Esta decisión de toda una noche orando Él era para elegir ¿qué túnica iba a usar o cuál? No, era para elegir a los 12 apóstoles de entre los 72 discípulos para bien de sus almas, de las almas. Gracias, Señor, por enseñarnos tanto. Ayúdanos a dejarnos amar por ti, a dejarnos llevar por ti. Eres tú el que puede hacerlo todo en nosotros. Nosotros no, tú sí. Ayúdanos, Señor, que te necesitamos y queremos ser tuyos. Amén.